Para nosotros también es el partido. O sea, lo que sí que tenemos claro es que ganar en San Sebastián es un paso importante. Sobre todo pues porque pues, bueno, te va quitando presión, ¿no? Si no te va metiendo mucha más presión para los siguientes partidos. Para nosotros, evidentemente, este partido es un partido vital. En el que nos puede pues ayudar a tener y a poder afrontar los partidos con más serenidad. Ellos van a salir a muerte, ¿no? Conociendo a Porfi como es, que le gusta calentar estos partidos, y le gusta que los jugadores vayan, no den una por perdida, y después de los últimos resultados, pues evidentemente van a salir al 400%, ¿no? Y eso es lo que estoy yo intentando también, que nuestra plantilla esté centrada y esté en lo que tiene que estar, ¿no? Y sobre todo corregir aspectos defensivos, pues que en los dos últimos partidos no hemos estado nada bien. Hemos sido frágiles en las situaciones de uno contra uno y en las situaciones sobre todo de presionar las líneas de pase, y hay que volver a recuperar esas sensaciones que en otros partidos nos han funcionado tan bien. Bueno, son jugadores que aportan, uno aporta frescura ofensivamente y el otro defensivamente. Urko es un batallador continuo, incansable, que bueno, ya lo conozco muy bien de estos años de la Liga LEM, ¿no? Y Tacuadín, pues bueno, es un jugador que, bueno, estábamos hablando ahora, necesita poca adaptación porque tiene el balón en las manos, que muchos lanzamientos, tanto de tres como penetraciones como tiro de dos, un jugador muy completo, y que evidentemente pues es un jugador más que han traído para sumar, ¿no? No es de aquellos que tiene que adaptarse mucho a los sistemas, porque por su estilo de juego hace las cosas relativamente fáciles. Tanto John Parr como Landry están jugando francamente bien en estos momentos, ¿no? Yo creo que con estos dos refuerzos, que uno les da rotación y el otro les da solidez en la anotación, pues pueden acompañar a Landry. Landry está en un momento de forma francamente excepcional, tanto en lanzamientos de 3 puntos como en situaciones de unos contra unos sobre recuperaciones de su defensor, ¿no? Y John Parr, pues bueno, ya lo conocemos jugando situaciones de pick and roll, dirigiendo al equipo, con lo cual, pues bueno, son jugadores que evidentemente tienen experiencia, que le tendrán ganas al CAI, pero que evidentemente pues nosotros también somos conscientes de cómo son. Aquí en casa hicimos un buen partido ante ellos y tenemos que volverlo a repetir allí. Son un equipo que juegan a estar cerraditos, ¿no? Juegan al error del equipo contrario en el lanzamiento de tiro de tres, se mantienen muy fuertes intentando que dentro de la pintura no les anoten, y dejan esos espacios pues para poder tirar. Si os acordáis, aquí en nuestro campo ya lo hicieron, ¿no? Y creo que aquí anotamos, fueron 12 o 14 triples que anotamos, y un poco les desarbolamos el planteamiento de partido que tenían, con lo cual hay que tener paciencia, hay que tener serenidad, porque bueno, hay que saber buscar sobre todo el no tener pérdidas y el saber atacar en base a los espacios que nos deje su defensa. Bueno, Joan lo vais a ver ahora, o sea, ahora va a tocar balón, con lo cual pues bueno, no sabemos en qué grado va a poder ayudar al equipo, ¿no? Pero evidentemente después de un mes parado, después de un mes sin hacer absolutamente nada, para él es la pretemporada, ¿no? No podemos exigirle a Joan ahora que sea el que venga a solucionar los males que tenemos en la línea exterior, ¿no?